Teleantioquia y El Colombiano presentan en directo, foro temático sobre infraestructura y movilidad, con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Elecciones 2011. Tu voto decide. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva cita con la democracia. Teleantioquia, nuestro canal regional, el periódico El Colombiano, realizan estos foros temáticos todas las semanas con los candidatos a la gobernación de Antioquia los jueves. Hoy vamos a tener dos temas específicos, la movilidad y la infraestructura. Veamos entonces quiénes son los candidatos a la gobernación de Antioquia para que comencemos el foro de esta noche. Ya comenzamos. Carlos Mario Estrada, administrador de negocios con especialización en mercadeo, representa al Partido de la U. Sergio Fajardo Valderrama, matemático, con máster y doctorado en matemáticas, representa al Partido Verde. Rodrigo Saldarriaga Sanín, arquitecto y director de teatro, representa al Partido Polo Democrático. Álvaro Vázquez Osorio, ingeniero, administrador y abogado, representa al Partido Conservador. A este foro con los candidatos a la gobernación de Antioquia fueron invitados los 4 candidatos. El candidato Sergio Fajardo se ha excusado de asistir a él por compromisos con anterioridad. Si desean ampliar mayor información sobre los diferentes candidatos, pueden ingresar a la página www.teleantioquia.com o a la página del Colombiano, www.elcolombiano.com. En estas páginas también pueden seguir ustedes en vivo la transmisión de este foro a partir de este momento. Hoy nos acompañan entonces en orden alfabético los candidatos a la gobernación: Carlos Mario Estrada Molina, el doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín y el doctor Álvaro Vázquez Osorio. Y están con nosotros también, como siempre, 3 periodistas que hacen las preguntas a los candidatos. El periodista Fernando Cifuentes de Hora 13 Noticias, el periodista de la sección política del periódico El Colombiano, Carlos Olimpo Restrepo, y el periodista Víctor Jaime Vargas de Teleantioquia Noticias. Voy a explicar brevemente las reglas de este foro. Los candidatos están ubicados de izquierda a derecha por apellido y cada uno tendrá un minuto, solo un minuto esta vez, para responder las preguntas que hacen los periodistas. Los periodistas harán después una contrapregunta al candidato y ellos tendrán de nuevo un minuto para responder esta nueva contrapregunta que hacen los periodistas. El orden de intervención de los candidatos será: en la primera ronda intervendrá el primer candidato por orden alfabético, es decir, el doctor Carlos Mario Estrada, luego estará el doctor Rodrigo Sanín y luego la tercera ronda la responderá el doctor Álvaro Vázquez Osorio. Si el tiempo nos lo permite, vamos a hacer una o dos preguntas más. Hay un reloj para medir el tiempo de las respuestas de los candidatos. Este reloj tiene una alerta faltando 10 segundos para que el candidato sepa que debe redondear su respuesta. Al finalizar la ronda de preguntas y respuestas vamos a tener una nueva sección, una nueva ronda, y es que los candidatos se van a hacer preguntas entre sí, y eso ya pues será una cosa que explicaremos más adelante, que será a la suerte. Empecemos entonces con este foro, con el tema de la movilidad y la infraestructura, foro con los candidatos a la gobernación de Antioquia, organizado por Teleantioquia y por el periódico El Colombiano. Comienza entonces la primera pregunta, el periodista Fernando Cifuentes de Hora 13 Noticias. Buenas noches, gracias. Tenemos necesariamente que empezar por el proyecto más ambicioso que existe actualmente en la infraestructura en Colombia, Autopistas de la Montaña. ¿Cómo garantizarán ustedes concretamente que Autopistas de la Montaña se va a hacer? Doctor Carlos Mario Estrada, su primera respuesta. Con un saludo muy especial para todos los televidentes en el departamento de Antioquia, para J. Jairo Hoyos, para Víctor Vargas, para Carlos Olimpo Restrepo, para Fernando Cifuentes. Mi campaña fue la primera que reaccionó de forma vehemente ante las desafortunadas declaraciones del doctor Luis Andrade, nuevo director del INCO. Estamos recogiendo firmas para enviárselas al presidente Santos para que se comprometa decididamente con esa obra que nació de una conversación
entre el ministro de Obras y Transporte, el doctor Andrés Uriel Gallego, y el doctor Luis Fernando Alarcón. Esa obra fue concebida por personas capacitadas, con talento, liderada por la Cámara de Comercio, en cabeza de la doctora Lina Vélez, por el Intergremial, por la SAI, por ProAntioquia, funcionarios del departamento, funcionarios del municipio de Medellín. Durante 3 años concibieron esa obra. Antioquia, bajo mi liderazgo como gobernador, hará una reclamación justa ante el gobierno nacional. Doctor Estrada, ¿estaría usted dispuesto a comprometer más dinero del departamento para que Autopistas de la Montaña sea una realidad? Carlos Olimpo, yo considero que Antioquia ha sido generosa. Es que es 1 billón de pesos lo que hemos colocado los antioqueños para desarrollar Autopistas de la Montaña, 600.000 millones de pesos por parte del departamento de Antioquia, 400.000 millones de pesos por parte del municipio de Medellín. Yo considero que es una cifra representativa con la cual Antioquia se compromete y Medellín a esa importante obra. Sabe que yo estoy pensando que no deberíamos haber llamado a esa importante obra Autopistas de la Montaña, sino Autopistas del Occidente colombiano, porque es que esa obra no solamente va a beneficiar los intereses de Antioquia, no, todo lo contrario, todo el occidente colombiano se va a ver beneficiado de esa obra. Por el momento no estoy dispuesto a colocar más recursos. Yo observo que otras vías nacionales, en Cali, la meseta cundiboyacense, son ejecutadas con aportes del gobierno nacional. Las vías principales son a cargo de la nación y por ello voy a exigirle a la nación que se comprometa decididamente con esta obra. Muchas gracias, doctor Carlos Mario Estrada. Su respuesta, doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín. Bueno, muy buenas noches, televidentes, compañeros del debate, periodistas. De tanto repetir una mentira se vuelve verdad. Entonces, las Autopistas de la Montaña ya es la obra más importante que hay. No, eso lo dicen 2 señores que se sentaron a hacer un negocio. El señor Alarcón, que viene de los fondos privados, que está en ISA, que tiene veto y total manejo en la Junta de ISA y le entregaron la concesión a ISA. Eso es un negocio que tienen muy bien montado. ¿Y por qué no pensamos que el gran megaproyecto del departamento son los 3.489 exactos, como le gusta al doctor Álvaro, kilómetros que no están pavimentados en el departamento? Porque eso sí le serviría a los 6 millones de ciudadanos de nuestro departamento que están sufriendo. ¿O por qué no hablamos de los 13.000 kilómetros de vías de terciarias para que le demos una mano a los alcaldes y resolvamos ese problema? Yo pienso que hay que pensar al derecho el departamento para poder salir adelante. Pero entonces, ¿cómo conectar Antioquia de forma eficiente con el resto del país? ¿No lo considera entonces necesario? Un momentico, pero primero conectemos a los ciudadanos del departamento. Los ciudadanos del departamento están aislados completamente, nuestros campesinos están aislados. Entonces los cañeros no tienen por dónde sacar su caña, los que están en el café, en la zona cafetera, eso es una vergüenza, una carretera como la que tenemos. O sea, yo creo que todo a su debido momento. Segundo, y ese es importante para mi debate, esa carretera es de exclusiva responsabilidad del gobierno nacional. Entonces, 600.000 que ya dimos, otros 400.000 que nos pidió muy generosamente el presidente Santos, 400.000 que va a dar el municipio, ya va 1.400.000. Esa obra empezó en 5.000 millones, hoy está en 18.000 millones, ¿cierto? En esa plática está. Y entonces, de aquí a que terminemos, ¿cuánto le va a tocar a Antioquia? Creo que el departamento debe concentrarse a resolver lo que taxativamente dice la norma. El gobernador a las vías secundarias, el presidente que se vaya a las vías primarias. Gracias, doctor Rodrigo Saldarriaga, muchas gracias. Su respuesta, doctor Álvaro Vázquez Osorio. Buenas noches, un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan, a Carlos Mario, a Rodrigo, a los señores periodistas. Y como siempre me toca a mí dejar una constancia. A mí francamente me ofende esa silla vacía, que el candidato del Partido Verde no ponga la cara, me parece que es una afrenta a la democracia y los antioqueños tienen que ser conscientes que no se les dé la oportunidad de conocer qué es lo que pensamos todos los candidatos. A lo mejor ese candidato que insiste tanto en la transparencia, a esa transparencia que tenemos ahí se esté refiriendo. Pero para aprovecharlo de la respuesta, yo participé activamente en todo el diseño de Autopistas de la Montaña, los 3 primeros años del gobierno del doctor Luis Alfredo, a partir de los estudios que desarrolló el IDEA.
y creemos que ya dimos el enorme esfuerzo del departamento y de la ciudad con el compromiso que hemos asumido. Pero estoy seguro que los cálculos sobre los cuales se ha basado el ingreso que va a tener la obra están muy por debajo, porque considero que primero son las obras y después vienen los flujos, no al revés. Doctor Álvaro, pero el tema y el problema en este momento de Autopistas de la Montaña es el cierre financiero. Usted dice, los flujos van a ser mayores, van a aumentar, pero en este momento, con claridad, no se sabe de dónde se van a sacar los dineros. Por ejemplo, hay un peaje que que es el de la vía hacia Bello, el de Trapiche, que ya está comprometido con una concesión. ¿Cómo resolver ese nudo que hay ahí? Primero, como dije, son las obras y después vienen los flujos. Tenemos un cierre financiero de 5.6 billones de pesos frente a 15.56 billones que se estima hoy sea el valor de la obra. Debemos empezar. Esta obra de esas dimensiones no podemos esperar años a que sepamos dónde está el cierre financiero total. Definamos con los 5.6 billones de pesos qué obra eficiente y completa podemos construir, y esos mismos flujos nos estarán indicando el ritmo que debemos llegar. Tenemos la experiencia de la vía de Sancho Paisa al aeropuerto. Los estudios de la misma compañía que ha utilizado ISA nos mostraban un crecimiento inferior al 3%, cuando la realidad nos muestra que está creciendo al 7.7%. Es decir, está la obra y los antioqueños la usamos. Estoy seguro que en las 4 vías previstas, a Urabá, a Caucasia, a Puerto Berrío y a Tres Puertas, ahí en las goteras de Manizales, va a suceder lo mismo. Y es el factor fundamental, es la conexión, no con el resto de Colombia, sino con el mundo. Doctor Álvaro Vázquez, muchas gracias, y a los 3 candidatos muchas gracias por esta primera ronda de preguntas y respuestas que hemos realizado. Este es el foro temático que organiza Teleantioquia con el periódico El Colombiano, hoy con un tema fundamental, la movilidad y la infraestructura. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. Foro temático sobre infraestructura y movilidad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Foro temático sobre infraestructura y movilidad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Este es un compromiso con la democracia que tiene Teleantioquia, nuestro canal regional, y el periódico El Colombiano. Foros temáticos, hoy la movilidad y la infraestructura. Vamos a una segunda ronda de preguntas y respuestas con los candidatos. Ahora pregunta el periodista del Colombiano, Carlos Olimpo Restrepo, al doctor Rodrigo Saldarriaga. ¿Está de acuerdo, sí o no, con la continuidad de la construcción del túnel de Oriente, tal como está planteado en este momento y que pues se empieza dentro de poco a construir? ¿Sí o no, como Cristo nos enseña? Listo. No, no. Yo voy a explicar por qué. Porque la conectividad del Valle de San Nicolás y de la ciudad de Medellín, estamos hablando de una población muy grande que debemos unir. Para el desarrollo urbanístico de Medellín en el segundo piso necesitamos resolver eso con un problema de transporte masivo. Y eso tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Y eso es más urgente que un túnel de turismo para atender unos turistas que llegan a Medellín que se van a ganar 14 minutos menos para bajar a Medellín. Cuando uno está de turista quiere ver el paisaje, no túneles que son iguales en todas partes del mundo. Entonces, ningún ciudadano de Marinilla, ningún ciudadano del Santuario, ningún ciudadano del Retiro va a ir hasta el túnel, a coger la boca del túnel, pagar un peaje altísimo y bajar a Medellín. Eso no lo va a resolver. O sea, yo creo que lo que hay que pensar, y ya está programado y ya está pensado en el metro de Medellín para el año 30, un sistema masivo de transporte hacia el Valle de San Nicolás. Doctor Rodrigo, el asunto es que muy seguramente el próximo gobernador de Antioquia va a recibir el túnel de Oriente en desarrollo. Ya se anunció una fecha muy próxima, en octubre, de inicio. ¿Qué hace un gobernador entonces con una obra firmada con la cual no está de acuerdo? Yo creo que hay muchas posibilidades. O sea, yo creo que la política es precisamente eso. O sea, queda un recurso, que es la ciudadanía,
¿Es que esto acaso es imponiendo? ¿Esto acaso es que me digan, es que usted dejó firmado esto y usted tiene que cumplir? ¿Yo acaso soy súbdito del actual gobernador de Antioquia? Ni soy súbdito del señor Santos tampoco. Yo soy un ser libre que va a estar en la oposición al gobierno nacional y que no necesariamente tiene que seguir las políticas. Queda la ciudadanía. Podemos movilizar la ciudadanía que demuestre que ese túnel no es necesario. Que podemos consultar y podemos consultar a los ambientalistas y podemos consultar a los ciudadanos quedan muchas cosas para hacer. Es que yo creo que la política es la posibilidad de la transformación de las situaciones adversas que se les presentan a los pueblos, y esa es una situación adversa que va a dejar este gobernador con el oriente antioqueño y con Medellín. Gracias, doctor Rodrigo Saldarriaga. Doctor Álvaro Vázquez Osorio, su respuesta sobre el mismo tema. Hoy, medido objetivamente, el 96% de los antioqueños respaldamos el túnel a Oriente. Es una pequeña minoría, es el 4% de los antioqueños que eventualmente pueden tener una opinión adversa. Yo fui responsable del cierre financiero del túnel y la verdad es que muchos de los antioqueños no saben que 140.000 millones de pesos de las utilidades que logramos en el gran negocio de Hidroituango fueron los que nos permitieron el cierre financiero de ese túnel que va a comunicar todo el Valle de Aburrá con esas 70 o 75.000 hectáreas de un desarrollo planificable en el Valle de San Nicolás. Ahí tenemos una gran revolución. Los ambientalistas, de pronto algunos, han intentado criticar, pero la verdad es que la tecnología, la ingeniería ya ha demostrado que los túneles están resueltos. Suiza, un país tan pequeño y tan responsable frente al medio ambiente, tiene más de 6.000 túneles construidos. El último, el de San Gotardo, de 57 kilómetros de longitud y no tiene ningún conflicto. Entonces, como dicen mis vallas publicitarias, túnel a Oriente ya. ¿Se piensa, doctor, que posiblemente con la construcción del túnel las otras 3 vías que hay para ir al oriente quedarían abandonadas o no se les prestaría tanta atención? ¿Qué haría usted para mantenerlas? No, yo no estoy de acuerdo con esa estimación, porque la verdad es que al ritmo que vienen creciendo los flujos y adicionalmente con las limitaciones que tenemos en esas vías, que ahora con los inviernos lo estamos viendo, miren que pequeños inviernos nos generan catástrofes por dificultades en la construcción en esas vías que habría que averiguar esa responsabilidad a quién le corresponde, pero nosotros debemos mantener todas esas alternativas porque se convierten, como lo expresó el doctor Álvaro Uribe, en una prioridad para todo el departamento. El futuro de Antioquia, sin duda, depende de la comunicación que tengamos de manera fundamental con el oriente, y las 3 vías que tenemos funcionando, incluso la cuarta con la de Envigado, presentan enormes limitaciones. Yo por eso estoy convencido que es la decisión correcta, y además que de manera fundamental de los 800.000 millones, 540.000 serán aportados por quienes hagamos uso. Los que no quieran pagar los 9.900 en que estima la tarifa podrán utilizar alguna de las otras alternativas. Muchas gracias, doctor Álvaro Vázquez. Doctor Carlos Mario Estrada, su respuesta sobre este mismo tema, sobre el túnel. Los antioqueños debemos pensar en grande. Yo estoy de acuerdo con la construcción del túnel de Oriente. Nos va a permitir materializar ese gran sueño que hemos tenido los antioqueños de la ciudad-región, unir el Valle del Río Cauca, el Valle del Aburrá con el Valle de San Nicolás. Yo conversé detenidamente con el doctor Jaime Ramírez, ingeniero líder de ese proyecto. Observé las cifras, nos vamos a ahorrar el 60% del tiempo en el desplazamiento, nos vamos a ahorrar 17.000 pesos por cada trayecto, nos vamos a ahorrar 10.5 kilómetros. Adicionalmente, el túnel va a ser construido con la tecnología europea más avanzada en materia de tunelería, con altos estándares de respeto al medio ambiente. Yo considero que es una obra de vital importancia para optimizar el urbanismo que podemos desarrollar en el oriente cercano. El Valle del Aburrá ya está saturado, necesitamos llegar al Valle de San Nicolás, a esas 75.000 hectáreas del Valle de San Nicolás. Doctor Carlos Mario, usted dice que se va a construir con una tecnología de gran respeto hacia el medio ambiente, y esta es una de las grandes preocupaciones que han manifestado algunas organizaciones de habitantes en Santa Elena. ¿Cómo les explicaría usted a esos habitantes de este corregimiento de Medellín cuál es exactamente esa tecnología que se va a usar para respetar el ambiente en la zona y conservar el recurso hídrico? Es una tecnología de los países del norte de Europa, que es la más avanzada en construcción de túneles que hay en este momento. Es un revestimiento especial, tiene el túnel. Adicionalmente me hacían la siguiente comparación. Si se afectaran las masas de agua
uno de los corregimientos más afectados tendría que ser el corregimiento de San Cristóbal en Medellín. Y hoy por hoy tiene más agroindustria, se siembran más flores en el corregimiento de San Cristóbal, que ya tiene túnel, que lo que podría ocasionar con el túnel del Oriente. El túnel del Oriente pasa 500 metros por debajo del corregimiento de Santa Elena, sale antes de la glorieta de Sajonia en un gran viaducto, aterriza antes de la glorieta del aeropuerto y de ahí se construye una doble calzada que llega a la Medellín-Bogotá y una doble calzada que llega a La Ceja. Significa que en materia ambiental va a ser construido con los más altos estándares de respeto al medio ambiente. Doctor Carlos Mario Estrada, muchas gracias. Este tema de la movilidad, la infraestructura, las obras públicas, tema de mucha importancia para el desarrollo de Antioquia y de las subregiones. Este es el foro del Colombiano y de Teleantioquia para que los candidatos a la gobernación puedan exponer sus tesis y sus propuestas. Vamos a hacer con ustedes una pausa y ya regresamos. Foro temático sobre infraestructura y movilidad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Foro temático sobre infraestructura y movilidad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Continuamos con este foro de El Colombiano y de Teleantioquia, movilidad e infraestructura. Nos acompañan los candidatos a la gobernación de Antioquia, Carlos Mario Estrada Molina, el doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín y el doctor Álvaro Vázquez Osorio. Vamos a hacer una tercera ronda de preguntas y respuestas y ahora el periodista Víctor Jaime Vargas de Teleantioquia Noticias hace la pregunta. Señores candidatos, debido al mal estado de algunas troncales nacionales y de algunas vías terciarias en Antioquia, el departamento ha tenido que invertir en ellas aún sin tener la obligación. ¿Ustedes destinarían recursos para este fin o entregarían esas responsabilidades a los municipios y al gobierno nacional? En su turno, el candidato Álvaro Vázquez Osorio responde inicialmente. La responsabilidad de las vías terciarias es por ley municipal, las secundarias del departamento, las primarias de la nación. Estas vías terciarias, de las que tenemos 13.779 kilómetros en el departamento, están en un estado muy grave. Escasamente hay 84 pavimentadas, pero yo tengo una solución concreta y ya aprobada. Ricardo Valencia, el exalcalde del municipio de Angostura hasta el año pasado y hoy aspirante a la asamblea, hizo una revolución con un sistema que él llamó Camineros y que yo conozco de cerca. Le asignó tramos de 6 kilómetros de vías terciarias a personas a título individual que respondieran por la limpieza de cunetas, por la rocería y por el mantenimiento, donde empezaron a aparecer huecos sin tener que aplanar ni demás. Yo los invito a que conozcan los 140 kilómetros de vías terciarias, de los 389 kilómetros que tiene el municipio de Angostura, para que vea la revolución. Podríamos generar en Antioquia 4.000 empleos directos de muy bajo costo y tener una revolución en lo que es fundamental para el sector rural. Doctor Álvaro, pero los problemas reales de las vías terciarias y de las vías troncales en Antioquia, incluso de las secundarias, no son problemas de maleza, son problemas estructurales, problemas geológicos que requieren grandes inversiones. ¿Qué hacer frente a ese reto? No, no comparto esa apreciación. Los problemas fundamentales de las vías, y no solamente en Antioquia, en Colombia, en América Latina, es que simplemente se contrata la vía y nos olvidamos del mantenimiento. Y una vía es una estructura que requiere mantenimiento permanente. Si hiciéramos adecuado mantenimiento, podríamos duplicar o hasta triplicar la vida útil de esas estructuras. Entonces, es cierto que tenemos dificultades de geología, que estas breñas tan quebradas que tenemos en Antioquia son una dificultad. Por supuesto que vamos a complementar este sistema con lo que también había anunciado en otro foro, y es la constitución de 9 bancos de maquinaria y equipos en 9 subregiones de Antioquia, 2 en el oriente y 2 en el Urabá, por las enormes dimensiones de la zona, que financiados por Renting de Antioquia, la más rentable de las empresas que hoy tiene la idea, permite una disponibilidad de equipos. Licitaríamos para que la administración sea privada y preste los servicios subsidiados a los municipios y a precios de mercado a los particulares que demanden esos servicios.
Doctor Álvaro Vázquez, muchas gracias. Doctor Carlos Mario Estrada, su respuesta. J. Jairo, la pregunta concreta es si voy a asignar más recursos a las troncales nacionales. La respuesta es una, no. Las vías nacionales, las vías arterias nacionales están a cargo de la nación. Antioquia, toda, bajo mi liderazgo, va a reclamarle de forma enfática al presidente Juan Manuel Santos y al gobierno central para que se comprometan con las vías nacionales. Me voy a rodear de las fuerzas vivas de Antioquia, de los gremios, de la academia, de la clase política antioqueña, de los parlamentarios, para que me rodeen, para que me acompañen en esa reclamación justa y equilibrada que le vamos a hacer al gobierno nacional. Entonces mi respuesta es concreta: más recursos para las troncales nacionales no habrá por parte de mi gobierno. No me parece justo. Considero que 600.000 millones de pesos es una cifra más que generosa para comprometernos con autopistas de la montaña. Doctor Estrada, ¿cómo va a ser con las vías terciarias que son generalmente responsabilidad de los municipios? ¿Cómo los va a apoyar y cómo va a trabajar en esas vías para recuperarlas o para hacer nuevas vías terciarias? Carlos Olimpo, yo le he venido planteando a los antioqueños y a empresas públicas de Medellín que en un acto de justicia, una parte, por una sola vez, una parte de las transferencias que empresas públicas de Medellín le gira a la capital sea compartida con las subregiones. ¿Dónde obtienen empresas públicas de Medellín su riqueza? En las subregiones. ¿Dónde obtiene el agua? ¿Dónde obtiene la energía? Entonces yo he venido planteando, y como gobernador voy a liderar ese planteamiento, que por una sola vez un porcentaje de las transferencias que empresas públicas de Medellín le gira a la capital sea compartida con las subregiones antioqueñas, donde son los sitios donde empresas públicas obtienen la riqueza. Eso es un acto de justicia con las subregiones antioqueñas. Gracias, doctor Carlos Mario. Doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín, su respuesta sobre este tema. A ver, sobre las vías nacionales, como yo he hecho toda la campaña en carro, entonces yo ya llegué a Necoclí en carro. Cuando yo llegué a Necoclí ya estaba indignado con el gobierno nacional. Y yo creo que esa indignación es la que yo quiero transmitirle a los antioqueños, a todos los ciudadanos. Esto no es de lobby, ni que voy a hablar con los gremios, ni que no, es a todos los ciudadanos. Al que coge el carro aquí y sufre yendo a Urabá por ese desastre, y que sea la ciudadanía del departamento que haga la presión al gobierno nacional. Esto me lo van a oír en todas las respuestas. Es la ciudadanía la que tiene que responder por sus obras frente al gobierno nacional. Y frente a las vías terciarias, yo creo que el departamento tiene que hacer un acto, no llamemos de caridad, pero sí de justicia, ayudar a los municipios que el gobierno central los ha quebrado también. Doctor Saldarriaga, pero lo que usted plantea es un tema de carácter social y político al mismo tiempo. ¿Eso no aislaría al departamento del resto de la nación? No, es que yo creo que hay formas de mover la sociedad. Yo creo mucho en la sociedad. O sea, yo creo que los canales sociales que genera la vida son la posibilidad de sacar adelante eso. Yo creo que gran parte de lo que le está pasando a nuestro pueblo es que está completamente aislado. No tiene el pensamiento en función de los problemas. Entonces uno habla con los transportadores de Urabá y sí, nos quejamos todos porque sí, la carretera está muy mala. Y no, un momentico, es que las empresas de transporte, los ciudadanos, los que tienen su mercancía en esa zona, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y quién es el responsable? El responsable es el gobierno nacional. Entonces movamos toda la ciudadanía que resuelve ese problema. Eso no lo resuelve un gobernador, eso lo resuelve es la ciudadanía. Y las vías terciarias lo mismo, es hablar con los alcaldes, cuáles son las necesidades de ustedes, y los ciudadanos de allá, cuáles son las necesidades. Venga, resolvámoslo, pero movilicemos la sociedad. Es que yo quiero que esta sociedad se ponga pilas y esté viva para que haga su transformación. Gracias, doctor Rodrigo Saldarriaga. ¿Qué piensan los candidatos a la gobernación de Antioquia sobre estos temas, sobre infraestructura, sobre inversión en obras públicas o sobre movilidad? Es el tema que nos reúne hoy en este foro de Teleantioquia y del periódico El Colombiano. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos con ustedes. Foro temático sobre infraestructura y movilidad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide.
foro temático sobre infraestructura y movilidad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Retomamos la transmisión de este foro con los candidatos a la gobernación. Recuerde que los martes tenemos foro con los candidatos a la alcaldía y los jueves tenemos foro con los candidatos a la gobernación. Entramos a una cuarta ronda de preguntas y en esta oportunidad el periodista Fernando Cifuentes de Hora 13 Noticias hace su pregunta. Durante su gobierno se construirán más hidroeléctricas de gran tamaño, como por ejemplo la proyectada y hasta el momento suspendida por C4, o se va a seguir con el proceso de microcentrales que está desarrollando la actual administración. En su turno, el candidato Carlos Mario Estrada Molina. Vender aguaceros, como decía ese gran líder antioqueño, Diego Calle Restrepo, es un gran negocio. Por supuesto que voy a apoyar Hidroituango, voy a acompañar a Engea, vamos a acompañar a empresas públicas de Medellín. Hoy por hoy, Antioquia se ha convertido en una gran potencia nacional en generación de energía. Generamos casi el 35% de la energía de este país, pero no solamente nacional, nos estamos convirtiendo en una potencia energética a nivel latinoamericano. Tenemos las mejores empresas de ingeniería en ese sentido en Colombia. Voy a apoyar el desarrollo de esas microcentrales. En este momento Engea tiene aproximadamente 400 megavatios estudiados y ya en estudios definitivos tiene unos 120 megavatios. Hay que continuar con ese proyecto. Va a tener todo el respaldo de Carlos Mario Estrada como gobernador de Antioquia. Voy a seguir liderando la construcción de microcentrales por todo el territorio antioqueño. Doctor Estrada, ¿cómo comercializar estas microcentrales, estas industrias de los aguaceros a nivel departamental, a nivel nacional? La energía que está generando Engea o esas microcentrales está conectada con la red de interconexión nacional. Yo también he venido estudiando. A mí me gusta el proyecto Engea, pero considero que se deben hacer algunos ajustes. Por ejemplo, estimo que la baja participación que tienen los municipios en ese proyecto la debemos incrementar. Ahí, por ejemplo, sí utilizaría los recursos, el apalancamiento financiero de la idea para que financien a nuestros municipios, para que tengan una mayor participación accionaria en esas microcentrales. Ese es uno de los puntos que estoy estudiando, que estoy analizando con detenimiento. Observo que hasta el momento los municipios antioqueños mantienen entre un 5 y un 10%. Me gustaría que la cifra rondara el 25, el 30%, de tal forma que le garantizáramos ingresos futuros a los municipios antioqueños provenientes de ese negocio limpio que es la generación de energía. Gracias, doctor Carlos Mario. Doctor Rodrigo Saldarriaga, Sanín, su respuesta sobre este tema. Ojo, futuros alcaldes. Ahí está una posibilidad y yo me entusiasmé mucho, sentado en el Parque de Támesis viendo una cascada preciosa allá al frente y decía, ahí está, ese municipio está quebrado y ahí hay una posibilidad de que este municipio genere unos recursos grandes, buenos. Y entonces hablé con la gente ahí que está diciendo, sí, pero es que ya le entregaron. Eso ya lo entregaron a un privado, o sea, las microcentrales, que es un gran negocio, se las entregaron a los privados. Y entonces los pobres municipios, que son los dueños del agua, que hasta el paisaje no lo están vendiendo, se lo están entregando a la gente. Entonces yo llamo a los alcaldes, desde la gobernación, con la ayuda financiera, tecnológica, como digo yo en todos los debates, organizativa, política, logística, toda, darle la mano a los alcaldes, darle la mano a los municipios, que tengan sus propias microcentrales y que eso se les pueda volver en un problema financiero para resolver sus problemas. Me parece mínimo de justicia que el gobierno departamental podría hacer eso. Doctor Rodrigo, uno de los impedimentos para aumentar esa participación de los municipios es también la escasez de recursos de los municipios para aportar. ¿Cómo resolver eso que parece un círculo vicioso de no participo porque no aporto y no aporto porque no tengo? Pero entonces a las concesiones sí les damos la plata y les entregamos todo. Sí hay plata para las concesiones, pero para los pequeños negocios que le podrían resolver el problema a los municipios no hay plata. No, el presupuesto del departamento, si bien pues no son sino 3.5 billones de pesos al año, también podría pensarse que eso es justicia con esos municipios. Hay que ayudarles, hay que mirar dónde están los problemas. Estos municipios están quebrados. Ahora el doctor Álvaro nos va a hablar de eso. ¿Cuántos municipios en este momento son corregimientos ya de Medellín?
Entonces hay que ayudarles a resolver el problema, porque esos ciudadanos van a perder categoría también en la medida en que los vayan degradando. Hoy no se atreve nadie a degradar municipios que ya están en quiebra, como Fredonia, por ejemplo. Pasaría a ser corregimiento ¿de dónde? Fredonia, de Venecia. Eso sería una tragedia para el departamento. Ayudémosles que salgan. Y ahí hay una fórmula. No le entreguen eso a los privados. Alcaldes, no se dejen robar el paisaje. Gracias, doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín. Doctor Álvaro Vázquez Osorio, su respuesta sobre este mismo tema. Por supuesto que vamos a respaldar la construcción de Pescadero Ituango. Y no solamente eso, hoy el IDEA tiene otros 3 enormes proyectos que vienen de desarrollo en solicitud ante el Ministerio sobre el mismo río Cauca. Uno en Farallones, allá en La Pintada, otro cerca en Sá y uno aguas abajo de Ituango. 1.602 megavatios, ya propiedad exclusiva del IDEA. Pero además tenemos Encimadas y Cañaveral, sobre el río Arma, entre Sonsón y Aguadas, en los límites del departamento de Caldas y de Antioquia. También las vamos a hacer y vamos a promover todas las que ENGEA viene motivando. Con el dinero de Hidroituango se creó un programa el 27 de octubre del año pasado que se llama Energía contra la Pobreza, para que cada municipio tenga su propia microcentral, 8.000 millones de pesos de crédito al 3,5%, un periodo de gracia de lo que demore la construcción, 18 meses, que le deben generar unos 300 millones de pesos al mes cuando empiece a generar. En 43 meses la paga y le queda una renta propia al municipio de 3.600 millones de pesos mensuales. Doctor Vázquez, ¿usted conciliaría o qué haría con las personas que ocupan los terrenos donde se van a desarrollar esos grandes proyectos? En Porce 4 ocurrió que precisamente por eso la obra prácticamente se detuvo. Claro, miremos por ejemplo la experiencia que tuvimos en Hidroituango. Tuvimos la precaución de evaluar cuando apenas estábamos pensando en hacer el negocio y encontramos que había solamente 41 familias, algo más de 200 personas, unas 210, en una zona sin ninguna infraestructura civil ni agropecuaria, una zona árida, como diría Darío Ceballos, el famoso ingeniero integral. Eso lo puso ahí mi Dios para hacer energía. A esas 210 personas se le indemnizó, pero cuando los vivos aparecieron en número cercano a 1.000, que después de que ya no les funcionó el negocio, en Porce 4, pues obviamente intentaron pasarse y se puso a limitar. Porce 4 no es que no se vaya a construir por la inversión que hicieron allí miles de personas. Porce 4 no es de interés para empresas públicas cuando ahora tiene 2.400 megavatios que va a arrojar en el mercado. Esto es un problema de oferta y demanda. Cuando el país consuma esos 2.400 megas, le garantizo que volvemos a tener Porce 4 y muchos porces más. Muchas gracias, doctor Álvaro Vázquez Osorio. En un mes exactamente, será 30 de octubre, serán las elecciones regionales para que elijamos alcaldes de los diferentes municipios de Antioquia, elegiremos un nuevo gobernador. Por eso Teleantioquia y el periódico El Colombiano hacen estos foros para ayudarle a todos los antioqueños a que miren las propuestas de los diferentes candidatos. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos con ustedes. Foro temático sobre infraestructura y movilidad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Foro temático sobre infraestructura y movilidad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Retomamos esta transmisión de Teleantioquia y el periódico El Colombiano, estos foros temáticos que están todos los jueves con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Para darle un poco de dinámica a estos foros ha habido 2 cambios. Uno, las preguntas, las respuestas ya no son sino de 1 minuto. Y esta última ronda de preguntas la harán los mismos candidatos entre ellos. De modo que con la ayuda de Carolina tengo aquí los nombres de los 3 candidatos. El doctor Carlos Mario Estrada Molina. Aquí tengo su nombre, lo meto en esta pequeña bola de cristal. El doctor Álvaro Vázquez Osorio, meto el nombre del candidato Álvaro Vázquez Osorio acá. Y aquí está el nombre del doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín. Según el orden de las respuestas de participación en este foro, a quien le toca en la intervención es el doctor Rodrigo Saldarriaga. Entonces le voy a decir al doctor Rodrigo a quién le corresponde preguntarle. El doctor Rodrigo Saldarriaga le pregunta al doctor Álvaro Vázquez Osorio.
La respuesta sobre la pregunta sobre el mismo tema que estamos tratando hoy, movilidad e infraestructura. Listo. A ver, Álvaro, tú has estado en el gobierno desde hace muchísimos años. En el gobierno, sí, no, pues desde el 96, ¿sí? O sea, ayer, ¿no? Allá desmontaron obras públicas, desde allá, ¿cierto? Masacre laboral y sacaron a todo el mundo. Después acabaron con todo el mantenimiento de las carreteras del departamento. Ahora, tú mismo decías, es que ni siquiera barren las cunetas, ¿cierto? Todo eso ha sido una política trazada claramente desde el gobierno departamental para destruir la malla vial, porque hay un gran negocio en recuperar la malla vial, no en mantenerla, porque yo sí quisiera saber cuánto vale mantener la malla vial y cuánto vale recuperarla. Ahora, si esa ha sido la política, yo diría, ¿con qué cara te presentas ahora a decir lo contrario? Si han estado tanto tiempo en el gobierno, ¿por qué no lo han hecho? Bueno, primero aclaremos que yo solamente estuve 9 meses en la Secretaría de Hacienda durante la gobernación de Álvaro Uribe, y este periodo de 2 años y 10 meses al frente de la idea, donde estoy seguro que los que conocen saben que hicimos una revolución. Pero yo sí quiero aclarar, yo soy un convencido, así caiga en la definición del doctor Rodrigo de neoliberalista, que no lo soy, en que al Estado le corresponde el orden y la justicia. El Estado no tiene por qué dedicarse a hacer libros, por ejemplo, una tipografía, tampoco tendría por qué tener telares para hacer las telas que necesitan los hospitales o los uniformes. El Estado se necesita como la guía, la planificación, el gobernante es quien tiene la capacidad de otear el horizonte y acomodar los recursos de todas las fuentes para satisfacer las necesidades que tiene la comunidad en busca de su bienestar. Entonces, en ese sentido me identifico con que nunca volveríamos a tener manejados por funcionarios oficiales equipos o retros o excavadoras o volquetas, porque ese es un error y ya se ha demostrado así en todo el mundo exitoso. Doctor Álvaro, muchas gracias por la respuesta, y doctor Rodrigo, muchas gracias por la pregunta. La siguiente pregunta la hace el doctor Álvaro Vázquez Osorio y se la hace al doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín. Sí. Que se desquite. Doctor Rodrigo, una para que usted se luzca. Bueno. Sin duda alguna, la vía más importante que tiene el departamento de Antioquia es el río Magdalena, pero increíblemente hemos vivido de espaldas a ese río. ¿Usted qué haría para que se convirtiera en el factor de desarrollo que Antioquia está esperando? Yo creo que el río es rodeado de ciudadanos. Entonces, el fenómeno del río tiene un responsable, la nación. Los ciudadanos que están en la ribera del río son responsabilidad de este humilde servidor que es el gobernador de Antioquia. Le pondría toda la atención a esos ciudadanos, y esos ciudadanos le exigirían a las autoridades competentes para la resolución del problema del río que le pongan atención a ese río. Pienso, y estoy de acuerdo, pienso que el río Magdalena es la gran arteria de este departamento, de este país, que se ha olvidado también por las políticas neoliberales, como se abandonó el ferrocarril y como se abandona todo lo que no pueda ser controlado por los privados. No le entregaría el río bajo ninguna manera a los privados. Doctor Rodrigo, muchas gracias por su respuesta, y doctor Álvaro, muchas gracias por su pregunta. Como nos quedó en la bolita de cristal solo el nombre del doctor Carlos Mario, él no se va a poder preguntar a él mismo, de modo que vamos a volver a ingresar los nombres de los otros 2 candidatos, y yo con la mano izquierda voy a volver a sacar otro nombre. ¿A quién le pregunta el doctor Carlos Mario? Le pregunta al doctor Rodrigo Saldarriaga. Otra vez. Su pregunta, doctor Carlos Mario. Doctor Rodrigo, como presidente de la Junta Directiva del Sistema de Transporte Masivo del Valle de la Aburrá, ¿cuál va a ser su política frente a esa importante empresa que maneja el transporte del Valle de la Aburrá? Yo lo dije ahora, y estuve reunido en estos días, creo que a todos nos han invitado allá, ¿cierto? Y ustedes deben conocer mucho más que yo, porque yo voy de vez en cuando, no voy sino cada 4 años a la gerencia del metro, que me invita Ramiro allá y oiga el cuento. Y me parece, tienen un plan estratégico a 30 años, pero me parece que la parte más importante puede ser lo de el transporte masivo a Río Negro. Me parece que es encantador además ese proyecto, y que sea desde el metro como empresa
que resuelva ese problema en la construcción, no bajo las modalidades de concesiones. Yo soy en contra de todo tipo de concesiones. Me parece que son los parásitos de la economía, que se han robado todas las concesiones. Son lo mismo que en las EPS. Las financieras, las EPS son los parásitos de la salud y aquí las concesiones son los parásitos de la construcción. Sí. Doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín, pues muchas gracias a los tres candidatos, muchas gracias por hacer las veces de periodistas también. Bueno, pues así hemos llegado al final de este foro de Teleantioquia y el periódico El Colombiano. Recuerden que el próximo martes 4 de octubre tendremos un nuevo foro con los candidatos a la alcaldía de Medellín, con dos temas también muy importantes, el empleo y la educación. Con los candidatos a la gobernación de Antioquia los esperamos de hoy en 8 días, el jueves, pero a las 9:30 de la noche. Vamos a tener este foro con los candidatos a la gobernación, también con dos importantes temas. De modo que muchas gracias por acompañarnos a ustedes en esta noche. Teleantioquia y El Colombiano presentaron en directo foro temático sobre infraestructura y movilidad con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Elecciones 2011. Tu voto decide.